Miami tiene muchas calles y Calle 8 no es solo una calle, es un símbolo del exilio cubano, de resistencia, memoria y cultura viva. Entre risas, música y el aroma del café, late un pedazo de Cuba. Lejos de su tierra, Calle 8 no es solo una avenida, es un refugio de memorias, de historias que cruzaron el mar. Aquí, cada paso lleva nostalgia, pero también esperanza. Se baila como en casa, se habla con el corazón, se recuerda a los que quedaron atrás, porque el cubano, incluso en el exilio, nunca deja de ser Cuba. Bienvenidos a Camino a la Democracia de Cuba, un programa político sin filtro, donde hablaremos lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Cuba y lo que está pasando también en Panamá. Hoy nos vamos un poquito lejos de la isla, pero cerca de la historia. Calle 8 en Miami, donde se recorre y se huele la historia y también donde comienza el exilio, Yair. Correcto, el exilio y su historia inicia cuando Fidel Castro en 1959 derroca a Fulgencio Batista. Y en ese momento muchos cubanos, más de 200.000 cubanos, comienzan el exilio, incluyendo al presidente derrocado, Fulgencio Batista, que viaja el 1 de enero fuera de la isla. Con él muchos profesionales, abogados, doctores, ingenieros, que decidieron irse de la Cuba por la preocupación de la economía y del nuevo sistema político que empezaba. Con ellos hubieron muchas operaciones que llevaron fuera a muchos cubanos. Por ejemplo, el exilio llamado Peter Pan. El llamado Peter Pan, la operación Peter Pan, llevó a más de 14.000 niños a Estados Unidos. Esto organizado por Estados Unidos y la Iglesia Católica. Estos padres de estos niños estaban preocupados por perder la patria potestad de sus hijos y también por la creciente preocupación de que metieran en sus mentes ideas políticas contrarias a las suyas. Muchos de estos niños no volvieron a ver a sus familiares, vivieron en orfanatos y campamentos. También hubieron vuelos de la libertad donde viajaron más de 125.000. Estos cubanos organizados viajaron también a Estados Unidos para reencontrarse con sus familiares. El éxodo de Mariel en el 1980, después de una crisis económica que aumenta en la Cuba de Fidel Castro, muchos cubanos siguieron viajando, no solamente a Estados Unidos, Catherine, sino también a países como España, Venezuela y a todo lo largo de Europa y Centroamérica. También puedo hablar de la crisis de los balseros. En 1994, muchos decidieron, después de la caída de la Unión Soviética, irse en balsas improvisadas hasta Miami, a pocos kilómetros, a 145 kilómetros, empezaron a viajar en balsas y Estados Unidos decidió cambiar el estatus o la forma de darle estatus migratorio a los cubanos. Aquel cubano que era encontrado en el mar era regresado a Cuba, pero aquel que tocara con sus pies tierra estadounidense podría quedarse. Y así inicia el exilio de muchos cubanos. Y aquí empieza la historia de la Calle 8, donde muchos cubanos deciden ir y recuerdan su historia. Es un centro cultural, un centro político para ellos. Y muchos cubanos disfrutan, a pesar de su tristeza, para estar en un lugar que parece a su pueblo, Catherine. La verdad es que yo no he ido todavía a Cuba, no me dejan ir. Tienen una foto bien grande en la embajada, como que esta pena toca Cuba. Señores, mándenla de regreso. Cuando yo fui a Miami, a Calle 8, desde que tú llegas se huele. Huele a habano, huele a café. Hay unas personas enrollándose, vendiendo maní como con un trompo, maní a $1. Y se nota que la cultura literalmente la duplicaron en Miami, en Calle 8. La mayoría de los restaurantes en Miami son de dueños cubanos y el personal también es cubano. Se siente y se huele el arroz moro Yair, el plátano maduro. Aquí se dice plátano maduro y ahí se dice maduro. Se siente también la sopa de malanca, se siente toda esa parte cubana. O sea, literalmente ustedes caminan y se siente a Cuba. Pero en Panamá no se existe o no se vive la migración como se vive en Cuba. En Cuba la mayoría de las personas migran a Estados Unidos, en este caso a Miami, que es como su pequeña vivienda, su pequeña isla. En Panamá, si sales del país, sales porque quieres mejorar tus estudios, porque quieres mejorar tu
estatus, está muy bien eso. ¿Quién no quiere viajar a un país donde hay mejor economía? Pero en Panamá hay diferencia con Cuba. En Panamá tenemos el dólar estadounidense, tenemos libertad de expresión, podemos escoger todavía libremente quiénes son los presidentes, quiénes son nuestros diputados, nuestros representantes. Podemos elegir quién nos representa. Que lo hagan mal es otra cosa, pero aquí se puede elegir todavía quién va a estar a la batuta de las decisiones políticas. En Cuba no. En Cuba se dio una represión de hace 65 años y estamos esperando que Trump, dice que no hace mucho estaba Marcos Rubio también poniendo en las redes sociales de que pronto va a caer, que pronto van a tomar el control, y eso es lo que todos esperamos, que la democracia esté en Cuba después de pasar mucho tiempo en esta represión. Pero hay muchas diferencias de culturas en Cuba y Panamá. Como lo estaba diciendo, aquí hay hub logístico, todo está libre y tú creces como persona, tú creces como ciudadano y puedes hacer de que tu familia tenga una mejor calidad de vida. En Cuba no. Entonces, aquí en Panamá no es tan fácil migrar, o no es como una opción, a menos que tengas la oportunidad como lo es en Cuba, Yair. Es correcto, Catherine. La calle 8 no solamente es un refugio, no solamente es un lugar cultural para los cubanos, sino también es una muestra de que si un cubano tiene una oportunidad, puede lograr superación. Nosotros viajamos a Miami y vimos muchos restaurantes, una calle muy hermosa, una calle con mucho sabor. Y yo también fui a Cuba. En Cuba, aunque viven en la pobreza, aunque viven en miseria, siempre tienen buena música, siempre están bailando, siempre están celebrando. Se siente el olor a tabaco, a cigarrillo en las calles, la música y el baile. Igual que en Miami, y ha demostrado el cubano en Miami que puede desarrollar comercios, que puede desarrollar su vida y crecer dentro, y como no lo puede hacer dentro de su país, lo hace fuera, Catherine. Así es. Dijiste algo muy importante. Los empresarios que en algún momento estaban en Cuba, que invirtieron, que trataron de salir adelante, pero esta izquierda y los Castros le sacaron su negocio, le quitaron la plata como para que no tenga pobreza alguna, fueron a Miami a desarrollar. La mayoría de restaurantes que están en Miami, no sé en otros estados de Estados Unidos, Yair, pero en Miami la mayoría son cubanos. Y ¿sabes qué me llama la atención también? Antes se veía esta moda de que los mejores doctores salían de Cuba, los mejores ingenieros salían de Cuba. Había una educación de verdad de primera, pero ahora no se ve eso porque no están invirtiendo en estudios, están invirtiendo en opresión, están invirtiendo en carros. A mí me llama la atención también, Yair, que en Cuba no hay gasolina, pero todos los policías tienen gasolina. Hay miles de carros en la calle viendo para ver quién comete un error, para ver quién demuestra democracia, pero no invierten en lo que realmente deben invertir. Y es por eso que muchos cubanos todavía su primera opción es Miami, aunque con la generación ahorita mismo de jóvenes van y se dan oportunidades a otros países como España. También tenemos muchos cubanos en Panamá. Hemos tenido el privilegio de conocer la historia de los cubanos que sacan su visa en la Embajada de Panamá y se la aprueban. Pero eso sí, se la aprueban con un requisito, señores, que tienes que tener documentos, que tienes que tener una cantidad de dinero. O sea, es más difícil hacer obviamente papeles que irse. Igual, ya no se van en balsas, ya no pueden ir en balsas. Ya es un término mucho más cambiante de lo que era antes salir de Cuba. Pero también tenemos a estos hermanos a rescate que murieron y lo asesinaron. Los Castros lo asesinaron. Fidel Castro y su familia de asesinos lo trataron de interceder y dejaron de salvar a estos migrantes que salían de Cuba por balsas y se iban a Miami a tener una mejor vida. Ya esas operaciones ya no están, así que los cubanos tienen que ver de qué manera salen. Tienen que tener familiares afuera. En TikTok y en las redes sociales se ve mucho que los familiares hacen un supermercado muy grande en Miami, hacen un supermercado muy grande en Estados Unidos y le mandan a las familias por medio de barco, de aviones, hasta de carros también, hacen su logística y le llegan esas comidas a sus familiares en Cuba. Porque en Cuba no se puede comer carne, no se puede comer pollo, no se puede comer huevo. Solamente pueden comer lo que le da el gobierno, que es un pan, o lo que ellos encuentren en su sobrevivencia. Entonces, la mayoría de las personas ya que están en Cuba son muy ancianas, son personas que ya no han querido salir, que no pueden salir, que tal vez los familiares de otros países se olvidaron de ellos y
no tiene la facilidad que tienen algunos que le puedan mandar comida. ¿Cómo tú crees, Yair, de estas familias que no tienen familia en el exterior y todavía viven la crisis de Cuba sin tener ese auxilio internacional? Sí, Catherine, es muy difícil. Es muy difícil para el cubano vivir, pero también hay muchos exiliados. Esos exiliados apoyan desde otros países a sus parientes, a sus familiares dentro de Cuba, pero el que no tiene familiar fuera no recibe nada de apoyo. Dijiste algo muy importante de que hay muchos ancianos en Cuba, pero también hay muchos ancianos exiliados en Cuba y ellos, en Miami, y ellos se concentran en la calle 8, en la pequeña Habana, en un parque que estuvimos que se llama el Parque del Dominó, donde la mayoría son ancianos, se sientan a contar sus historias, a recordar su Cuba, su isla, y a tener esa esperanza de que un día esa Cuba sea libre. Esa Cuba sea libre. Esta intervención de los cubanos dentro de Miami, que es el lugar donde más se concentran los cubanos, ha traído mucha música, mucho cambio de cultura, y ellos también han tratado mucho de estar en política los cubanos, y las noticias en habla español en Miami son por parte de los cubanos. Y todo esto vamos a seguir hablándolo y un poco más. Vamos a conocer líderes después del corte. Pronto regresamos con Camino a la Democracia de Cuba.